Bien, hermanos, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir con vosotros esta conferencia, porque todo lo que sea referente a la palabra de Dios y el cómo surgió de nuevo el deseo de poder sumergirse en el estudio de la palabra gracias a la Reforma, es algo que realmente debe llenar nuestros corazones de gozo. El ver que muchos hermanos dieron su propia vida para que nosotros ahora tengamos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. También es cierto que la Reforma, nosotros como pueblo de Dios tenemos un conocimiento de ella, ¿no? Pero siempre que se estudia la Reforma, siempre que se medita en ella y se busca estudiarla en profundidad, aprendemos muchas cosas nuevas. Yo llevo años estudiando la Reforma, me gusta mucho este tema, pero os confieso que he conocido aspectos de la Reforma que no lo sabía, aspectos que son de mucha bendición, porque ves la mano de Dios obrando en el corazón de una serie de hombres que no le importaban absolutamente nada, ni su propia vida, por el hecho de denunciar cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Dijo un historiador suizo que se llamaba Philipp Schaff, decía que la Reforma protestante es el acontecimiento más importante de la historia desde la aparición del cristianismo, porque marca el final de la Edad Media y el inicio de los tiempos modernos. Y esta es la importancia de la Reforma porque tuvo un impacto en la sociedad tan grande, tan maravilloso, que aún continúa hasta nuestros días. Gran parte de las cosas de las que disfrutamos en nuestros días tiene su origen en la Reforma, como ahora lo vamos a ver. Pero claro, para hablar de la Reforma y entender un poco aquellos que no lo hayan conocido en profundidad, hay que conocer el contexto en el que se origina la Reforma, porque la Reforma no se originó solamente porque Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en Wittenberg. La Reforma tuvo muchos precursores. La Reforma no surgió en un vacío, sino que se dio en el tiempo de Dios. Se dio cuando Dios dispuso que era el momento para que la Reforma se llevase a cabo. Entonces hay que analizar el contexto. La primera pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿por qué nace? ¿Qué es lo que da pie realmente a la aparición de la Reforma? ¿Qué es lo que da pie a esto? En primer lugar, lo que da pie es la condición en la que se encontraba el clero. El clero estaba en una condición tremendamente corrupta. Hay una frase por ahí, muy conocida por casi todos nosotros, que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y esto tiene un claro precedente y es allí, en ese momento. Todos los caminos conducían a Roma porque Roma, cuando digo Roma me refiero a la Iglesia Católica Romana, era la que controlaba la vida de todas las criaturas, de todos los seres humanos, desde la cuna hasta la tumba, desde que nacían hasta que morían, eran controlados por la Iglesia Católica. Algunos de vosotros diréis, bueno, ¿cómo llevaba ese control? ¿Tenían espías que estaban vigilando continuamente las 24 horas a estas personas? Y no se trata de eso. Se trata de que al tener una autoridad tan grande, universal, la Iglesia Católica decía en su propia doctrina que ella era el reino de Dios en la tierra. Ella tenía autoridad sobre toda criatura. Tanta era la autoridad que incluso los gobernantes, incluso los reyes, se sometían a la autoridad papal. Eso lo hemos visto en documentos, en películas y en la lectura de muchos libros. Y hay una cosa también importante, hermanos y amigos que en esta tarde estáis aquí. Los sacerdotes eran los que administraban los sacramentos. Y si a eso añadimos que los sacramentos eran los medios de gracia que tenía el pueblo para la salvación, pues con eso queda dicho todo. La salvación se conseguía únicamente obedeciendo las leyes que marcaba la Iglesia Católica, mediante la administración de los sacramentos. Empezaba con el bautismo, la confirmación y acababa con la extrema unción. Y oír la misa todos los domingos y fiesta de guardar, etcétera, etcétera. Eran sacramentos que tenían que cumplir. No había ninguna posibilidad de salvación sin esto. Y claro, esta situación marcaba completamente las vidas de las personas.
Por eso era tan duro para estas personas el poder llevar una vida fuera de la vida eclesial, fuera del amparo del Papa. Ellos consideraban al Papa como su padre y la Santa Madre Iglesia Católica Romana era su madre. Entonces era muy difícil, no había forma de salvarse bajo ningún concepto fuera de la Iglesia, pues estaban completamente controlados en todos los aspectos. Claro, al final de la Edad Media, la condición del clero y del papado era muy difícil, porque había llegado a un estado de corrupción tremendo, un estado ya lamentable. Y eso también se compaginaba con que el pueblo era un pueblo ignorante. Casi todo el mundo, el pueblo, el vulgo, como se le llama, eran personas que no sabían leer, personas que se dedicaban a tareas de las más duras, las más difíciles. Eran pues arrieros, herreros, panaderos, agricultores, eran las cosas más duras, los trabajos más duros. El verdadero trabajo lo realizaban estas personas, ¿no?, que estaban sometidas. Claro, entonces, nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué tiene tanto poder la Iglesia católica en estos tiempos? Porque ellos decían que los poderes políticos son temporales. Los reinos, los principados, todo eso es temporal. Pero ellos decían, ellos deben sujetarse a la Iglesia porque la Iglesia es eterna. Y tenemos también un mandato de parte de Dios. Ellos decían, basándose en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en el cual se dice que el Señor le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso dice la palabra de Dios. Y ellos lo toman al pie de la letra y dicen, bueno, Pedro, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, nadie va a prevalecer contra ella, no hay nadie que no deba sujetarse a ella, porque la iglesia permanecerá para siempre. Entonces ellos, claro, a todos los reinos que trataban de levantar un poco la cabeza y enfrentarse al Papa, pues enseguida, ¿qué ocurría? Porque el Papa los amenazaba con los sacramentos. Amenazaba a las naciones que no se les sujetaban mediante un interdicto que se llamaba. ¿Qué era este interdicto? Este interdicto era una proclamación que hacía el Papa. Tenía derecho a hacerla a las naciones, a las personas, incluso a algunas tierras. Lo podía hacer a personas, a lugares y a naciones. Este interdicto era que interrumpía la administración de los sacramentos durante un tiempo. Decía, bueno, se sublevan a mí 30 días sin administración de sacramentos, o un año, o 6 meses. Y entonces, claro, las naciones, el pueblo se quedaba asustado. Dicen, vamos a ir al infierno. No nos van a administrar los sacramentos. Mi hijo ha nacido, no lo voy a poder bautizar. Mi padre ha muerto, no vamos a poderle darle la extrema unción. Entonces, claro, estaban ellos aterrorizados. ¿Y qué hacían? Pues presionar al príncipe y al rey para que realmente se sometiera al Papa y borrara o quitara este interdicto. Es algo tremendo, tremendo. La Iglesia Católica, como veis, tenía una cantidad de artimañas basado en leyes supuestamente divinas, mediante las cuales podía controlar. No ejercían un control mental, como se hace en la actualidad, un lavado de cerebro, como se hace en la actualidad. Ellos lo hacían mediante leyes que supuestamente eran leyes proclamadas por Dios, porque ellos eran infalibles. Y esto, pues, hacía que el pueblo estuviera siempre sometido a ello. Claro, Dios usa a Lutero en un momento en que los príncipes ven una injerencia muy grande de la Iglesia Católica en el poder imperial y ya estaba llegando a unos abusos tremendos. ¿Por qué? Había 2 impuestos. Los príncipes cobraban un impuesto al pueblo y luego venía la Iglesia Católica y le cobraba un segundo impuesto. Pero ya la Iglesia Católica necesitaba más dinero y ya incluso sus impuestos los iban aumentando. El pueblo estaba explotado totalmente. Y ya ellos, no es que le importara mucho al pueblo, la verdad sea dicha, sino que ellos veían que si aumentaban los impuestos a la Iglesia, los suyos iban a disminuir. No porque no quisiese el pueblo, sino porque el pueblo no daba para más. Sus ganancias eran muy pobres, eran mínimas. Con el sistema feudal se fortalece la Iglesia. ¿Por qué se fortalece la Iglesia con el sistema feudal? Porque son un montón de reinos, principados tipo condado,
en los cuales hay un señor feudal, tiene a sus siervos, a sus vasallos que trabajan para él, y él a cambio ¿qué le da? ¿Dinero? No, a cambio le da protección, a cambio le da la garantía de que va a ordenarlo, va a mantener el orden y no va a haber ningún tipo de problema social. Pero ellos estaban explotados, muchos de ellos eran prácticamente esclavos. Y entonces, hermanos y amigos, se fortalece la Iglesia aprovechándose de esta situación. Pero claro, este sistema feudal, ¿qué establecía? Pues el que tenía un empleo, el que tenía un trabajo, era agricultor o arriero, pues sería arriero o agricultor toda la vida, toda la vida. Y el que tenía dinero, el que era rico, pues nadie le podía quitar su dinero. O sea, era un tipo de sociedad en la que había una inmovilidad tremenda. El pobre se quedaba pobre toda la vida y el rico permanecía rico siempre. Un sistema injusto totalmente, y eso era propiciado por la Iglesia Católica. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que a partir de estos momentos empieza a haber cambios, empieza a haber una serie de cambios económicos que va favoreciendo lo que en aquella época era la burguesía. Empiezan a haber cambios, ¿y qué ocurre? Que esto ya amenaza al papado, diciendo, bueno, esto favorece a la burguesía va a tomar más poder y ahora voy a tener menos posibilidad de poder controlar a esta gente, porque ya los reyes y los príncipes ya estaban resintiendo de tanta autoridad papal. De ahí, hermanos y amigos, la confrontación, la formación de los grandes estados de Europa. Ya empieza a surgir una idea que se llama nacionalismo. Lo que estamos viendo en España con algunas regiones que se sienten con el deseo de independizarse, de nacionalizarse, eso ya estaba empezando allí. Ya, principalmente, hermanos y amigos, esto era porque muchos de ellos eran estudiosos y tenían ya reminiscencia de un movimiento que se estaba empezando a originar, que era el Renacimiento. El Renacimiento era la vuelta a las fuentes originales, a las fuentes antiguas, al estudio del griego, al estudio de la cultura griega, a los escritos de los padres primitivos, a todo ese sistema de cosas antiguas, y de ahí viene lo que se llamaba el volver a las fuentes. Por eso surge este interés. Podéis preguntar, bueno, ¿y cómo surge este interés por volver a la antigüedad? Por volver a esa fuente antigua. Porque en aquella época, en el año antes, unos 60 años antes, en 1453, la conquista de Constantinopla por medio del Imperio Otomano, por medio de los turcos, pues produjo una conmoción social muy grande. La gente decía, bueno, Constantinopla ha caído en manos de los turcos. ¿Cómo puede una ciudad cristiana tan poderosa caer en manos de los turcos? ¿Es que Dios no está con nosotros? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, por ahí, muchos eruditos de Constantinopla van a escapar de la ciudad llevándose muchos escritos, muchas fuentes originales, y los van a llevar ¿a dónde? ¿A qué lugar para que no fuesen saqueados ni intervenidos? A los monasterios. Los monasterios se llenan de conocimiento antiguo, de fuentes primitivas de estos escritos. Y hay un humanista y orador de aquel siglo, de 1406 a 1457, se llamaba Lorenzo Valla. Este hombre, Lorenzo Valla, escribió nota del Nuevo Testamento en griego, que más tarde Erasmo de Róterdam la va a utilizar para escribir y traducir el Nuevo Testamento al griego, que lo hace en el año 1516, un año antes de publicar las 95 tesis Martín Lutero. Ya como esta tarde nos ha compartido nuestro hermano Fidel, ya se había inventado la imprenta, que eso favoreció también para que las personas pudiesen leer la Biblia en su propio idioma. Fidel nos decía que era el Facebook de aquella época, y la verdad, más que el Facebook, era el Internet de aquella época. Aquello causó una conmoción muy grande, igual que ahora, el Internet, ¿no? Que la gente no puede estar sin el Internet ni 5 minutos, y sin Facebook, sin WhatsApp, ya no digamos, ¿no? Pues en aquella época la imprenta fue un invento maravilloso que perdura hasta nuestros días. Así que la cultura ya no estaba en manos de los ricos, la cultura ya estaba al alcance de las personas que pudiesen permitirse pagarse un libro.
Fijaros una cosa, allí en aquella época el que quería leer un libro tenía que ir a una biblioteca. Y una cosa que yo no sabía, informándome mediante bibliografía, yo no sabía, y lo comparto con vosotros, que en las bibliotecas en la Edad Media los libros estaban todos encadenados. Estaban todos encadenados para que nadie pudiese llevarse ninguno. Tal era la importancia de un libro en aquella época. Fijaros que vosotros entráis en un comercio y muchas veces vais a coger un objeto y el objeto tiene ya su chapita de seguridad, algunos incluso están metidos en un envoltorio de cristal con su chapa también de seguridad para que pite si te lo llevas sin pagarlo. Pues en aquella época no había chapa de seguridad, lógicamente, ni chip ni nada, pero había sus cadenas bastante gordas y nadie podía robar absolutamente ningún libro. Fijaros que volviendo a Erasmo de Róterdam, este hombre toma las notas de Lorenzo Valla y la publica el Nuevo Testamento, como decía antes, en griego, y se van dando cuenta la gente de que la Vulgata latina tenía un montón de errores de traducción. Decía, bueno, ya que tengo la Biblia en el griego, la puedo leer, o en mi propio idioma ya voy a poder leerla también. Me estoy dando cuenta, y hablo de las personas eruditas, no hablo de una persona del campo que no sabía, personas que tenían estudios. Y decía, bueno, la Vulgata latina, os voy a poner solamente un ejemplo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, dice el Señor Jesucristo una palabra impactante: arrepentíos. Arrepentíos. Esta palabra viene del griego metanoia, que significa cambio de mente o arrepentimiento. Claro, estas personas cuando leen esto, metanoia, cambio de mente, arrepentimiento, eso de hacer penitencia, ¿de dónde viene? Esto no tiene nada que ver con confesar mis pecados en el confesionario a un cura. Y claro, ellos dicen, si tiene este error, ¿cuántos errores no tiene? Esto fue tremendo. Se dieron cuenta de que había muchos errores en esa traducción, en la Vulgata. Ahí vemos cómo Dios está ya moviendo el engranaje para que la Reforma vaya tomando cuerpo. La Reforma no solamente, como muchas personas creen, que Lutero clavó allí las tesis en la puerta y lo leyeron y dijeron, pues ya está, vamos a hacer la Reforma, ¿no? Eso viene, incluso como luego comentaremos, con algunos hermanos en la fe de 2 y 3 siglos antes. Ahora preguntamos, ¿qué cambios políticos y sociales hubo en aquella época? Pues antes el Papa, la Iglesia, se enfrentaban a señores feudales. Claro, los señores feudales, ellos llevaban el orden y el control y el poder sobre un territorio más o menos pequeño. Los territorios feudales eran como ahora provincias, como una provincia, pero ahora surge un problema para la Iglesia. Ya no se enfrentan a señores feudales, ahora se tienen que enfrentar a estados, a naciones. Ahí ya peligra esa primacía que ellos tenían. Así que ellos miran ahora las naciones que ya se están gestando, que se están formando, llámese Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, que había tenido la supremacía con el imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora ya está tomando también la idea de ser una poderosa nación. ¿Y a qué país están mirando? A un país que tiene un comercio bastante bueno, en las que las personas ya tienen una clase media establecida, que no es otro que Italia. Ya están mirando a Italia. Esto al Papa lo debía tener asustado por completo, porque son muchas las circunstancias que estaban haciendo peligrar ese dominio absoluto que tenía sobre todo el mundo. El panorama va cambiando radicalmente, por completo. Claro, ellos también miraban antes a los mares, miraban pues a lo próximo. Ahora, dijo un historiador que en aquella época, cuando surgen estos cambios, se miraba a los mares, pero ya empiezan a mirar a los océanos. Fijaros la diferencia de mirar a un mar a mirar a un océano, atravesar e ir a encontrar otras tierras. Y es en aquella época, en 1492, cuando tiene lugar el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América pasa una cosa muy curiosa. Una cosa muy curiosa, y es porque ellos observan que hay pueblos en aquel continente, pueblos que no son cristianos, pero que tienen una moral
y una conciencia superior a muchos europeos. Claro, en Europa había una corrupción enorme. Aquellos habitantes indígenas tenían unas costumbres sanas, aunque no eran comprendidas por los occidentales, pero eran gente sana. Todo era sano, la alimentación, las relaciones familiares, absolutamente todo. Una moral muchísimo más amplia y más sana y superior a muchas personas que estaban bajo el dominio de la Iglesia católica. Claro, ellos miran y se preguntan, el ver no solamente estas personas con esta moral sana, superior, sino también el ver cómo cayó Constantinopla en manos de los turcos y también el fracaso rotundo de las cruzadas. Para ellos aquello fue algo que no podían digerir. Cómo las cruzadas, que se supone que van a quitar de territorios cristianos a los musulmanes, y se supone que estamos bajo el amparo y la protección del Dios de los cielos, pueden fracasar de una manera tan estrepitosa. Eso le produjo una conmoción, pero una conmoción equiparable a la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Estados Unidos, muchos estadounidenses y mucha gente en el mundo dijeron, pero ¿cómo es posible que los Estados Unidos, siendo una potencia tan grande militar, pueda sufrir la caída de las dos enseñas nacionales como son las Torres Gemelas? Es imposible. Muchos no se lo creían, incluso viéndolo por la televisión, decían, esto no puede ser. Por eso mismo es lo que ocurrió en aquella época con la caída de Constantinopla y el fracaso de las cruzadas. También la Iglesia Católica hemos de entender que era un Estado, el más rico de la tierra, porque era el Estado terrateniente de la tierra, poseía todos los más ricos territorios de aquellas naciones. Claro, ellos ven una cosa, este Erasmo de Rotterdam ve que estudiando los documentos de la Iglesia Católica llega a ver un documento muy especial que se llamaba la donación de Constantino. Esta donación de Constantino se supone que había sido entregado por el emperador Constantino a la Iglesia Católica, por el cual les permitía ocupar todos los territorios de Occidente. Entonces es muy curioso porque estudiando esto, no era Erasmo de Rotterdam, fue Lorenzo Valla. Este hombre, Lorenzo Valla, que era historiador, dice, estudiando este documento escrito en latín, me doy cuenta del que el latín en el que está escrito es de 2 siglos más tarde de Constantino, de 2 siglos más tarde. Luego no podría, bajo ningún concepto, haber sido escrito por Constantino ni dictado por él. Eso ya surge duda. Esto me recuerda a una vez que Woody Allen, el famoso actor y director de cine, le dijo a un amigo, han descubierto unos pergaminos del siglo I. Y le dice los amigos, bueno, ¿y qué son? ¿De la Biblia? Dice, sí, son de la Biblia, pero creo que no van a ser muy auténticos porque aparece varias veces la palabra General Motors. Así que esa con su comicidad de siempre, ¿no? Pues esto viene a ser más o menos igual. Fue escrito 2 siglos después. Y esto era, digamos, lo que tenía la Iglesia para ocupar esos territorios y decir, esto es mío y yo lo voy a explotar a mi antojo y voy a sacar todo el provecho económico que pueda. Entonces esto le da más fuerza a los reyes. Dice, bueno, están jugando con nosotros, nos están quitando los territorios basados en un edicto de Constantino que realmente es falso. Y entonces ya empieza esto a levantarse en contra, por lo menos a levantar la voz en contra del Papa. El Papa, la Iglesia Católica, podemos decir, bueno, ¿cómo puede tener esta autoridad tan grande? ¿De dónde le viene ese control que ejercía sobre las naciones, sobre los príncipes, sobre los reyes? ¿Por qué? Eso viene de alguna parte. Eso no es que de la noche a la mañana el Papa dice, yo voy a controlar a los reyes, voy a controlar a los principados. Nadie se hubiese dejado, lógicamente. Si ahora el Papa dijera, voy a controlar a los presidentes de los países, no se dejaría ninguno. En aquella época, el origen de todo esto estuvo en la invasión de los bárbaros. La invasión de los bárbaros, ya sabéis que ellos actuaban por medio de hordas, unas hordas de cientos y miles de bárbaros que ocupaban las aldeas, los pueblos y los arrasaban absolutamente todo, matando y asesinando a diestro y siniestro. Ocurre en plena época de la decadencia del Imperio Romano, en las que ya las instituciones romanas
están prácticamente en una decadencia total, no hay ya forma de poder atajar esta invasión bárbara. Y entonces el Papa se ofrece a poder hablar con estos bárbaros y también a luchar contra ellos en la forma que fuese preciso. De ahí él se toma la prerrogativa de ser aquel que va a salvar a la humanidad de Occidente contra la invasión bárbara. Según la Iglesia Católica, la invasión bárbara iba a destruir todo vestigio de civilización occidental. Y claro, estos príncipes y estos reyes no tienen más remedio que claudicar y darle paso a la autoridad de la Iglesia para que puedan combatir a los bárbaros. Pero claro, tenemos que tener en cuenta también que estos reyes, al tomar posesión de su reino, la mayoría de ellos eran bendecidos, tenían que ser bendecidos por el Papa, porque se supone que ellos están bajo el dominio del reino de Dios, y siendo el vicario de Cristo en la tierra no les quedaba más remedio. Entonces el Papa negocia con Carlomagno una estructura de poder y de defensa dentro de este territorio, y de ahí viene hacia la posteridad, de ahí hacia la época del Renacimiento, viene ese poder político que tenía el Papa. Pero claro, poquito a poco fueron comenzando a desviarse de su verdadero camino, empezaron a corromperse, y hay un escritor llamado Dante Alighieri, que escribió, como sabéis muchos de vosotros, la Divina Comedia. Ya ve tal corrupción en la Iglesia Católica, que en la Divina Comedia, en el octavo círculo del infierno, coloca a los papas Bonifacio VIII y a Nicolás III. Los coloca a los dos como signo de ser totalmente instrumentos del diablo, demoníacos. Así que fijaros, el error fundamental que tuvo la Iglesia, ¿cuál fue? Pues fue apartarse del verdadero diseño divino y sobre todo de las Escrituras. Ese fue el gran error que cometió. Así que esto es lo que hace que la Reforma lleve a las Escrituras y a considerar el papel verdadero que debía tener de acuerdo a la revelación de Dios. La Reforma empezó como algo así teológico en el que se ve cómo las doctrinas en las que se fundamentan muchas de las enseñanzas católicas eran verdaderamente contrarias a la palabra de Dios, pero empezando por la justificación por la fe, que no era por las obras, como mantenía la Iglesia Católica, y sobre todo por el impacto que va a tener luego. Hay un impacto económico, porque antes la clase trabajadora, la motivación que tenía para hacer su trabajo era económico, lógicamente. Una motivación económica, pero ahora, en la época del Renacimiento, ya habiendo vuelto a las fuentes originales y pudiendo leer la palabra de Dios y teniendo comunión con Dios, porque ya son conscientes de que la salvación es por la fe y no por las obras, y mucho menos por la administración de los sacramentos, pues entonces la motivación era la de darle la gloria a Dios. Como antes comentaba nuestro hermano, sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, pero también solo Dei Gloria, soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. Entonces muchos trabajaban incluso limpiando las calles, como operarios de limpieza, pero no limpiaban las calles, hablo de los creyentes, no hablo de los no creyentes, limpiaban las calles con alegría, con gozo, porque lo hacían para la gloria de Dios. No lo hacían como algunos que van trabajando y van refunfuñando y diciendo cosas y tal. No, lo hacían para la gloria de Dios, independientemente de que tuviesen más o menos trabajo. Incluso a partir de la Reforma suiza, la comunidad calvinista se enseñaba que no solamente se le daba la gloria a Dios el domingo en la reunión, cuando se iba a adorar a Dios por medio de los cánticos y de la alabanza, sino enseñaba ya que la productividad en el trabajo era motivo para glorificar al Señor. Entonces, ¿qué impacto económico va a traer? Pues al trabajar con esa alegría y sabiendo que lo hacían para la gloria de Dios, pues aumenta la productividad, lógicamente. Aumenta la productividad, hay mayor reinversión, se puede tener mucho más bienestar común, las familias están mejor atendidas, se puede también atender a los pobres. Todo esto producto de la idea de darle la gloria a Dios. Porque trabajando
se manifiesta también nuestra imagen de Cristo, porque manifestaban la gloria de Dios en la limpieza, en el orden y en todo lo que tiene que ver con el Señor, con los atributos de Dios. No solo se trabajaba para ganar dinero. También hay un impacto social en la cultura muy grande, un impacto porque hay un desarrollo de las letras y la ciencia. ¿Por qué hay un desarrollo de la letra y la ciencia? Porque sin la Reforma, cuando estaban sometidos a la Iglesia católica, pues lógicamente la ciencia no podía ser libre del poder dogmático de la Iglesia, ni la filosofía, ni los escritos, y mucho menos las pinturas. Fijaros que la mayoría de las pinturas que se conocen antes del Renacimiento eran de santos, de vírgenes. Todo era con un trasfondo religioso muy grande. Era impensable que nadie pintase un cuadro, no digo ya de una persona, de un retrato. En plena Edad Media no se podía pintar ni siquiera un paisaje. Todo tiene que ir centrado en motivos religiosos. Así que ya hay una libertad de expresión, por llamarlo de esta forma, en cuanto a manifestar la ciencia, las letras, los escritores igual. Ya no tenían una censura grande a la hora de escribir, porque había libertad. Incluso voy más allá. Las universidades que nosotros conocemos, ¿cómo se originaron? La mayoría de las universidades más famosas del mundo, como puede ser Yale, Harvard, Princeton, todas esas universidades se originaron y se crearon para ayudar y educar a ministros del Evangelio, para que pudieran enseñar la palabra de una forma correcta, de una forma práctica, entendible, y con una cultura grande. Así que, hermanos y amigos, la Reforma lo cambió absolutamente todo, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto político, como hemos visto, en el aspecto de la cultura. Pero, para acabar, no quiero quedarme solamente con que la Reforma fue llevada a cabo por Lutero y que es el principal artífice de ella. En 1140 nace uno de los precursores de la Reforma, que fue Pedro Baldo, el que creó o de quien originó el movimiento de los valdenses. Y este hombre era un comerciante con mucho dinero, vivía en Lyon y estaba casado y tenía 2 hijas, pero él dice que va a un sacerdote y le pregunta al sacerdote: ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y el sacerdote le cita Mateo 19:21 y le cita la parábola del joven rico. Claro, como astuto que era el sacerdote, le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y después sígueme. Entonces él dijo: bueno, lo que tengo que hacer es seguir al Señor. No voy a darle dinero a la Iglesia Católica, lógicamente. Voy a seguir al Señor. Como era conocido como un hombre próspero de negocio, pues ¿qué hace? Muchas personas le escuchan y pronto va a tener un gran número de seguidores. Y va a tener una amenaza de excomunión, de persecución, pero a él no le importa. Él va a seguir adelante con ese ministerio, con esa tarea de predicar la palabra. La posición básica que tenían los valdenses era que la Biblia es la única fuente de la verdad en lo que se refiere a materia de fe. La única fuente, ni tradiciones de los hombres, ni tradiciones de nadie. La palabra de Dios, sola escritura, como más tarde se vería en la Reforma protestante. Además, consideraban al Señor Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. No querían ni hacían caso a las imágenes y utilizaban el pan y el vino como símbolo, no como la doctrina de la transubstanciación que se utiliza en la Iglesia Católica. Así que en el año 1533 se unen ya los valdenses a la Reforma protestante. Y esto significa un importante empuje para este movimiento. Luego hay otro hombre que se llama John Wycliffe. Este hombre nace en 1320 y estudia teología en Oxford. Y él mantenía que la secularización no era ni beneficial ni para la Iglesia ni para el Estado. Y entonces el Papa emite un documento en el que prohíbe la publicación de escritos y se condenan la mayoría de las tesis de John Wycliffe.
Así que la tesis central era la siguiente. Decía que las Escrituras eran el fundamento de toda doctrina. Este fue un punto importante en la historia doctrinal, hasta tal punto que la tradición había sido puesta a un lado con la Escritura como fuente de doctrina. Pero este hombre Wycliffe disputaba esta noción, y también otro reformador checo, Juan Hus, en Praga, que hablaba de que iba a ser verdaderamente una revolución, como así lo fue. Juan Hus en Chequia, en Checoslovaquia, fue torturado, encarcelado y murió en la hoguera. Podemos decir que Wycliffe fue un prerreformador porque se enfrentó a la autoridad del Papa y le expuso toda la corrupción y todas las doctrinas erradas que tenía la Iglesia católica. Y terminando también haciendo referencia una vez más a Juan Hus. Juan Hus leyó los escritos de Wycliffe y en un primer instante no estuvo de acuerdo con todos. Le parecía un poco fuerte, pero sin embargo los defendió. Los defendió porque él vio en Wycliffe una idea verdaderamente honesta, sincera, de llevar a las personas a las fuentes primitivas de la palabra de Dios. Los defiende. Y acepta también el concepto de Wycliffe de la iglesia invisible de los elegidos, una idea clave de la Reforma protestante, que la iglesia no era un estamento como mantenían los católicos o la Iglesia católica, sino que la iglesia era el conjunto de todos los que habían creído y aceptado a Jesucristo como Salvador de sus vidas. En 1412 el Papa Juan XXII lanzó una guerra contra el rey de Nápoles y ofreció un perdón completo de pecados a todo aquel que los apoyara. Ya estaba vendiendo el perdón una vez más. Ya estaba con el tema de las indulgencias. Y Hus atacó frontalmente este uso de indulgencia para el avance personal del Papa. ¿Y qué ocurre? Pues a pesar de haber recibido un salvoconducto, fue condenado por el concilio. Fijaros qué traidores, ¿no? Le dan un salvoconducto y luego no les conviene y lo condenan. Lo condenan y le dicen que lo perdonarán si se retrae de todas sus enseñanzas. Y él dice que no se retrae absolutamente de nada. Le dicen que lo van a quemar en la hoguera y dice que no le importa. En el momento que sea quemado en la hoguera estará en la presencia de su Salvador y Señor Jesucristo. Así que fue quemado y su última oración fue la siguiente. Dijo: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de todos mis enemigos. Y murió cantando un salmo. Así que hasta aquí la exposición de la Reforma, de lo que, por lo menos de lo que concierne a la parte que me ha tocado compartir con vosotros en esta tarde. Verdaderamente la Reforma fue un movimiento que tuvo un impacto mucho más allá de aquellos siglos. Un impacto que, como decía al principio, llega hasta nuestros días. Todo este desarrollo tecnológico que tenemos en este pleno siglo XXI, todas estas libertades de las que gozamos todos y cada uno de nosotros, han tenido origen en la Reforma. Todos. Porque sin la apertura que hubo a la ciencia, a las letras, a la filosofía, a todas las artes, al arte, a la pintura, a la escultura, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Si hubiese seguido a través de los siglos esa autoridad papal, esa supremacía universal sobre los reinos y sobre los principados, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Creéis que tendríamos internet ahora? ¿O simplemente un televisor o un teléfono? Estaríamos verdaderamente en la pura miseria. Y eso, desgraciadamente, hay muchísimas personas que no lo saben. Ven a la Reforma protestante como algo demoníaco, algo herético que se levantó porque odiaban a la Iglesia católica o porque querían protagonismo por medio de Lutero. Nosotros sabemos en quién hemos creído, los que somos creyentes. Y aquellos que no le conocen, pues que estudien verdaderamente, mediten en lo que fue la Reforma protestante y verán el origen de todo esto. El Señor es el que tiene el control de todo. Y no hay institución humana, ni imperio, ni poder que pueda ponerse por encima de Dios. Todo poder, además decidme qué imperio que se ha erigido en la tierra con fuerza y poder ha prevalecido hasta el día de hoy. Todos los imperios, todo lo que se quiera poner por encima de Dios tiene sus días contados. Y eso lo sabemos. Pues nada más.
Espero que meditéis todo esto, porque realmente es algo precioso, el maravilloso, el ver la obra de Dios en cada una de las facetas de la historia. Gracias.